Bueno, y un poco de historia. Hablamos sobre Mendel, que estableció las leyes de herencia, Darwin, que habló sobre la adaptación, Brown fue el que estableció lo del núcleo, Fleming, la división celular, Cosen, en sus investigaciones pues propuso lo de las proteínas y lo de los ácidos nucleicos. En 1900, Deville, Sultan, la mitosis, Hermann, la visión. Erwin Chargaff fue el que dijo que las bases nitrogenadas se unen o se aparean purinas con pirimidinas. Por ejemplo, adenina con timina y citosina con guanina, y que la sumatoria de todo esto en conjunto forman un 100%. El experimento de Griffin en 1928, él estudia cómo se comportan unas bacterias en ratones, ¿no? Tenemos a la bacteria R y a la bacteria S. Las bacterias virulentas S, en ellas había algo capaz de transformar a las bacterias R inocuas en bacterias virulentas. En las virulentas S, algo llamado por Griffin fue el factor transformante. Tenía información para producir un carácter hereditario en las bacterias R, que eran la presencia de una cápsula responsable de la virulencia. Se trataba por lo tanto del material genético. Ahí fue cuando se propuso lo del material genético. Las bacterias con cápsula de la cepa S y bacterias sin cápsula de la cepa R. Entonces él tenía una muestra de bacterias S, que eran bacterias virulentas encapsuladas y vivas, y las inyectaba en un ratón, y el ratón moría por neumonía. Y tenía las bacterias R, que eran las no virulentas, no encapsuladas, vivas, y las inyectaba en el ratón y este mismo vivía. Entonces lo que él hizo fue agregar calor a las bacterias S para romper la cápsula de ellas y poder inyectarlas al ratón y ver si el ratón vivía o no, y en este caso pues sí vivía. Después él mezcló las bacterias virulentas muertas por calor y bacterias no virulentas vivas, las inyectó en el ratón y murió. Después, al tomar una muestra de la sangre de este ratón, se dio cuenta que las bacterias virulentas estaban encapsuladas y vivas, y por esa razón el ratón había muerto. Después tenemos los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy de 1944 que se basaron en el factor transformante de los experimentos de Griffin, y fraccionaron las bacterias S muertas por el calor y probaron a una cada fracción obtenida utilizándolas como factor transformante en bacterias R. Solo el ADN produjo la transformación, por lo que quedaba demostrado que era el ADN el material genético. Después tenemos los experimentos de Hershey y Chase en 1952. Ellos trabajaban como bacteriófagos con virus que infectaban bacterias. Sabían que un fago tenía una capa externa de proteína y un núcleo interno de DNA. Infectaron células con bacteriófagos y ellos vieron que el ADN es quien pasa el material genético. Tenía la capa externa de proteína y solo se observaba radioactividad afuera y no dentro de la bacteria. Ahora, en la estructura secundaria del ADN, en el modelo de Watson y Crick, que ganaron el premio Nobel en 1962, nos dice que tenemos dos cadenas de polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central, o sea, es una doble hélice dextrogira, o sea que su orientación está hacia la derecha. Son antiparalelas, o sea que una de sus cadenas va hacia la de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Las bases se ubican hacia el interior, son planas y perpendiculares al eje, separadas por 3.4 Armstrongs. Tienen apareamientos de bases nitrogenadas, de adenina y timina, y guanina y citosina. Una vuelta completa del ADN equivale a 34 Armstrongs, que son aproximadamente 10 pares de bases. Tiene un surco mayor, un surco menor, alternados. Tiene 20 Armstrongs de diámetro